cristianos, que los que estamos en la religión verdadera, en el cristianismo, como dice Santiago, ¿verdad? Los que estamos en la religión verdadera, muchas veces nos adueñamos, nos creemos los dueños de ese poder, y Dios entonces tiene que meter su mano y hacernos ver a través de todas estas cosas que no comparte su gloria con nadie. Y le hace ver también a los seguidores de los que tenemos de alguna manera algún aura de liderazgo, que Dios no comparte su gloria con nadie. Así es, hermano. Mira, recordar que estoy hablando con Jesús Villanueva. Jesús es escritor, cantautor, declamador, pero también es teólogo. Eh, y esto es un detalle importante porque Jesús tiene un vasto conocimiento de la escritura. Jesús, esto nos lleva a una otra pregunta. Esto que estás hablando de que hay grandes líderes cristianos que nosotros le brindamos culto más que a Dios mismo, y eso nos lleva a la pregunta de que cómo entonces los creyentes administran su fe en esta cuarentena, porque ahí está el tema de que hay creyentes que dependen de una oración, la gente depende, hay creyentes que dependen de una oración, de una imposición de mano, Sí, de... sí. O sea, Ahí está el detalle de la mala administración, ¿verdad? De lo que Dios sí. nos ha dado. Nosotros estamos atentos, a expensa, pendiente de que el profeta tal, una persona que tiene ese don de Dios, Ujú, pero si ese profeta tal no ora, entonces yo no voy a sentir efecto de que Dios está haciendo algo conmigo. ujú, Eso te dice rápidamente que la confianza de esa persona no está en Dios, que su fe no está en Dios. De hecho, ujú. en los momentos en que Jesús de manera directa habla de esa fe sobrenatural, ni siquiera está exigiendo la fe del tamaño de una montaña. Así es. Eh, eh, Ahí en la fe lo importante es el objeto de la fe. Y por eso está diciendo que nosotros muchas veces, o nuestra fe está depositada en las cuatro paredes y Ujú, no en el Señor, o nuestra fe está depositada en ese líder importante que Dios ha levantado con un poder especial, con un don especial, o nuestra ujú. fe a veces está colocada en la oración que pudiera ser fulano de tal, o nuestra fe está depositada en ese fondo musical de esa canción que canta ese gran artista al cual Dios le dio un maravilloso talento. De Así hecho, es. a veces uno siente que no está orando si no tiene esa canción de fondo ahí. Así es. Todas esas cosas quedan desenmascaradas en momentos como este. O sea, en quién verdaderamente yo tengo mi fe colocada. Así Porque lo es. importante no es si tú tienes mucha fe o si tienes poca. Lo importante es que ya sea poquita la fe o gigante la fe, esté colocada en el objeto indicado. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? El predicador, las cuatro paredes, el profeta, el apóstol tal, el evangelista tal, el maestro tal, la canción de fulano de tal, la guitarra, lo hermoso que habla fulano de tal, o mi fe está depositada en el Señor Jesucristo. Así es. Bueno, este tiempo de crisis nos lleva a autorreflexionarnos. Es incluso una manera de Dios disciplinarnos. De hecho, eh, a, a ese capítulo de la Biblia que muchos grandes predicadores le llaman el Salón de la Fama de la Fe, Ujú, capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? sí. Eh, Nos habla de todos estos hombres que en el pasado, ¿verdad? Pues colocaron su fe en el Señor. Y aquí tengo la palabra. Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron
buen testimonio los antiguos, ni siquiera por lo que hacían, Ujú. sino por la fe. Por la fe, entonces, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe, entonces, el primer hombre que menciona de esos grandes hombres de fe es a Abel. Ujú. Abel. Y dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más Así, excelente sacrificio que Caín, por lo así cual es. alcanzó testimonio de lo que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Fíjate qué interesante esta parte que habla de Abel. Está diciendo que aún muerto, el testimonio de Abel sigue hablando. El que tiene, que es lo segundo, ¿no? Lo número uno es, no importa el tamaño de la fe. Ujú. Lo número dos es en quién está colocada, cuál es el objeto de tu fe. Así Y lo es. número tres es que el hecho de que tu fe esté colocado en el objeto correcto, o sea, en el Señor Jesucristo, no significa que no te vas a morir. Así es. No significa que no me voy a morir. Al Ujú. contrario, eh, Abel, después de muerto, su fe sigue dando testimonio de él. De él. Amén. Entonces, a la hora de la fe, nosotros tenemos que saber administrarnos. Y qué bueno que tú estás trayendo este conversatorio y estás haciendo este tipo de preguntas, porque uno mismo, yo mismo, quedo confrontado. O sea, tengo que entrar en una autorreflexión. Así es. Eh, ¿Estoy yo exigiendo una fe gigante, inmensa? Ujú. ¿O, o, o, o lo único que yo necesito es un granito, una semillita de mostaza y colocarla en el Señor Jesucristo? Tú vas a Así. ver un ejemplo, otro ejemplo importante en el capítulo 6 de San Juan, eh, en el asunto ese de los panes, eh, que habían muy pocos, ¿verdad? Sí. Y unos cuantos pececitos. Y en opinión de Felipe, cuyo objeto de la fe en ese momento no era el Señor, en opinión de Felipe, esos panecitos que tenía No ese significaban nada. muchacho no significaba nada y mejor había que tirarlo por ahí. Pero en opinión de Andrés, cuyo objeto de la fe era el Señor, entonces esos panes en las manos del Señor algo podían hacer. Amén. Eh, por eso es que la fe puede dar testimonio de ti, aún después de muerto. Lo cual Y aún lo, y en esta cuarentena, ¿eh? sí, claro, Está aún la en cuar- la cuarentena, Aún la aún en la cuarentena cuarentena y después de ella. y después de ella, ¿no? Eh, hay, eh, tú sabes que las redes sociales han sido una gran bendición para que la gente pueda expresarse, hablar y comunicarse. Y hay Sí, mucha gente que escribe cosas maravillosas, hay otros que escriben muchos disparates. así es. Eh, Tú tienes de todo en las redes y cualquiera que tiene algo, pues lo dice por ahí sin una previa investigación. Y una de las cosas que incluso muchos creyentes, muchos cristianos se hacen eco de ello es cuántos cristianos han quedado de feo porque la enfermedad ha seguido, la gente está en cuarentena y Ujú. lo que nos olvidamos es la lección que Dios nos está dando a todos, al Así es. inconverso y al creyente, Ya la iglesia, sí, como tal. en todo esto. Desde decía hace un ratito, lo número uno es lo frágil que somos los humanos, que una cosita tan pequeña nos tumba, nos debilita, nos mata. Y lo número dos es que nos lleva a reconocer que Dios es el todo en todo, es el soberano, y que como soberano, el que tiene la fe depositada en el Señor, entiende que Dios como soberano hace con nosotros lo que quiera, nos lleva cuando Él quiera. Abel, Así es. el primer nombre que se menciona en Hebreos 11, estaba claro con eso, y por eso hizo lo correcto.
Así es. hizo lo adecuado, hizo lo idóneo, le entregó al Señor lo mejor, aunque eso le generara, como en efecto sucedió, la Un muerte. problema, la muerte, así es. Sí, Tú sabes que, Jesús, el tema, hay gente que con facilidad en, se toma una vacación en diciembre y su fe claudica en esos días de celebración. Y ya, sí, eso es y, así. y ya tenemos en cuarentena, vamos más de un mes, vamos a tener más de un mes, rumbo hacia un Sí. mes, más de un mes. Ujú. Y la gente, como no se congrega, como no tiene la liturgia disponible, habitual, entonces, y precisamente por lo que está diciendo, el objeto de la fe no está en Cristo, está Claro. en estos rudimentos, en estas prácticas litúrgicas que la gente hace con frecuencia, y como no la tiene disponible, su alma no está saciada porque su fe no estaba puesta en el fundamento, Claro, que claro. es Cristo. Sí, de hecho, Gerson, los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos dice que todos estos hombres, para que tú veas lo interesante, todos esos hombres que se mencionan como grandes hombres de fe, no como hombres de grandes fe, como grandes hombres de fe, Ujú, ¿no? Dice, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué alcanzaron ellos mediante la fe, Gerson? Buen no este testimonio. testimonio. Ok. Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Ujú, Porque Dios tenía reservado algo mejor para ujú. nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, en otras palabras, todo lo que Dios le prometió a esos grandes hombres de fe se extiende hasta nosotros. Dios no iba a generar esa perfección en un momento en que solo ellos fuesen los beneficiados